A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Estimados amigos de Ciudadanía, Democracia y Desarrollo y de Telesucesos, estamos aquí para un nuevo programa, esta vez continuando con un tema crucial para el país en este momento, como es la votación que se hará en torno al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para ello hemos solicitado la presencia del doctor Santiago Basabe Serrano. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de San Martín de Buenos Aires. Además ha hecho estudios de postdoctorado en el Instituto Alemán de Estudios Globales de Alemania, en Hamburgo. Es también especialista en Derecho Económico y Ciencia Política por la Universidad Central, por la Universidad Simón Bolívar y por la Flaxo. Además, y esto es una cosa extremadamente importante, Santiago Basabe se ha caracterizado por ser un agudo analista de la situación política del país. Santiago, hay en este momento una controversia que tiene estupefactos al país, pero no solamente al país, sino a los encargados de llevar adelante este proceso, que son el Consejo Nacional Electoral, en torno a qué es lo que va a ocurrir con esta primera elección atípica que la hacemos nosotros para elegir a este órgano, que fue una creación del correísmo, una institucionalidad que le permitió a él manipular varios ejes del poder en el país. ¿Cómo es este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? En este momento usted ha hecho un pronunciamiento público como analista político llamando a la población a tomar la determinación del voto nulo como la mejor opción. ¿Por qué, Santiago? A ver, gracias Guadalupe, buenas tardes y buenas tardes a toda tu amplia audiencia, Bueno, yo creo que el problema del Consejo de Participación Ciudadana es un problema de origen, es un problema de institución, no de personas que han estado ahí. Podríamos analizar también cómo las personas que han sido parte del Consejo, los vocales, los consejeros, han tenido cierta incidencia sobre determinadas decisiones de estos últimos 10 años. Podría hablarse de eso también. Pero yo creo que lo de fondo es que la institución del Consejo de Participación Ciudadana es nociva a la forma de organización política que constituye una democracia representativa. Ese creo que es el problema de fondo. Es decir, este Consejo nos remite sin lugar a dudas, todos los analistas que han revisado este tema, a una conformación un tanto fascistoide del Estado, ¿no? Porque lo que se hace es cooptar la participación ciudadana, administrarla desde el Estado, y claro, ahí las personalidades pasan a ser algo secundario, porque en definitiva es la institucionalidad lo que pesa, ¿no? La forma. Pero existiendo ya esta institucionalidad y estando como estamos en el país, en un proceso de, digámoslo así, de cambios, que no puede decirse todavía desmantelamiento de esta arquitectura del Estado, pero sí de cambios bastante significativos. En esta coyuntura, ¿qué implica esta elección que por primera vez se hace de forma directa, ¿no? ¿Qué es lo que significa para el país este tema? Bueno, yo creo que la elección puede ser reducida fácilmente a plantearle a la población una pregunta básica. ¿Usted está de acuerdo con que el Consejo de Participación Ciudadana permanezca dentro de la vida institucional del país? Bueno, escoja 7 de 43 candidatos que difícilmente los podemos identificar, que difícilmente podemos saber quiénes son y qué proponen. Y la otra opción, que es la que yo y mucha gente está proponiendo, es: si usted cree
que esta institución, el Consejo de Participación, no le ha hecho bien al país en este tiempo, vote nulo, anule su voto abiertamente. No como una forma de eliminar directamente el Consejo. Evidentemente que eso es improbable, aun cuando el nulo gane con el 100%. No se va a eliminar. El efecto jurídico no va a ser automáticamente claro, la desaparición. Y exactamente, y el punto de discusión ahí es que lo que se busca no es un efecto jurídico en realidad, lo que se busca ahora mismo es un efecto político, es decir, dar una señal política a los actores básicos de la democracia, me refiero al presidente de la República y a la Asamblea Nacional, en torno a la necesidad urgente, apremiante, de eliminar o al menos reducir de forma importante las atribuciones del Consejo. Si es que el presidente y los asambleístas observan en el comportamiento ciudadano a través del voto nulo una decisión de eliminar esto, el siguiente paso que se dará luego del 24 de marzo será proponer alguna de las diferentes vías que podríamos tener los ciudadanos, pero también el presidente o inclusive la Asamblea para eliminar o al menos reducir las atribuciones de este Consejo de Participación. Y aquí vienen dos preocupaciones. La una es, usted dice, disminuir las atribuciones de este Consejo. Claro, lo que uno piensa es de que en el eventual hipotético caso de que resultara electo y que pueden darse por una mayoría correísta o una mayoría no correísta, independientemente de ello, este Consejo, según la ley que lo rige, reserva muchas funciones importantes que en este momento son cruciales, porque recordemos que el fiscal todavía no está electo, ¿no? Y podría caer en manos de eventualmente este Consejo hipotéticamente electo. No está electo el Contralor. Hay algunas funciones del Estado que todavía en este proceso de transición aún no se llenan. Entonces, realmente el peso de este Consejo, independientemente de cuál pudiera ser su conformación, sería muy importante en el futuro inmediato del país, por lo cual la disyuntiva es clara, ¿no? Ahora, si bien es cierto, como dice usted, no se busca un efecto jurídico, sino un efecto político, pero a este nivel sí vemos una cosa realmente curiosa, que tal vez ser esta la primera vez que se elige el Consejo, el Consejo Nacional Electoral está en una disyuntiva, parece que entre ellos mismos recién están abordando el tema y dándose cuenta de que hay muchas aristas que ellos no las habían considerado. Aquí se ha hablado de que el Consejo va a hacer una consulta a la Procuraduría para determinar cuál es la interpretación del voto nulo. Escuchamos que hay un grupo de candidatos que se declaran en resistencia. El artículo 147 y 148 que hipotéticamente se aplicarían del Código de la Democracia no dicen con claridad absolutamente nada, de manera que aun cuando no se busque en este momento un efecto jurídico específicamente, pero sí las decisiones que van a tomar tienen que ser políticas jurídicas, ¿no? Porque el Consejo tiene que tener alguna base legal y lo que hemos visto hasta ahora es de que no hay ninguna base legal clara para esta elección, ¿no? Sí, yo creo que el Consejo Nacional Electoral también ha tenido una tarea difícil de asumir, ¿no? O sea, tratar de reordenar los cauces de la política electoral luego de 10 años de una manipulación importante de ese organismo no debe ser fácil. Adicionalmente a eso se ha visto, y esto es público, que hay al menos 2 grupos importantes dentro del Consejo, ¿no? La presidenta y 2 vocales y 2 consejeros, y los otros 2 consejeros en minoría o en disidencia, por decirlo de alguna manera, el consejero Verde Soto y el consejero Pita. Creo que esto no le ha ayudado tampoco al proceso en sí, eso de un lado, y del otro lado hay esta preocupación por cómo resolver los problemas en el caso de que el voto nulo llegara a ser mayoritario. La ley, el Código de la Democracia establece una nueva elección. Lo que no sabemos es si la nueva elección es con los mismos candidatos, pues pueden presentarse nuevos candidatos, qué espacio de tiempo deberá mediar entre una elección y la otra, qué se considera el voto nulo ganador o perdedor. Hay gente que dice el voto por los candidatos implica 7 votos, el voto nulo es solo 1. También uno, leyendo desde el otro lado, podría decir, si yo anulo mi voto es como si valdrían 7 votos. Y así también debe ser. Y así debería ser. Entonces, en eso hay una discusión. Uno de los señores consejeros que habló muy acertadamente, porque lo que usted plantea es una de las tantas confusiones que se han presentado claro que sí. en este tema.
Yo creo que aquí pues simplemente hay que aplicar la lógica y para eso hay métodos matemáticos muy claros, como por ejemplo el tema de la ponderación, porque es absurdo que el voto nulo valga uno y el otro, el de una persona que vota por 7 elecciones diferentes, valga 7 veces Eso más. Es absurdo. Claro, Nadie se multiplica, sería como que Santiago vota. Sí, claro, por supuesto. Santiago se multiplica por 7. Y eso es simplemente fuera de toda lógica. No debemos permitir una manipulación de este tipo, pero sí lo que necesitamos son pronunciamientos claros, normativa clara. Y ahí lo que vemos nosotros. Hay otra cosa que también abona esta confusión, que es el hecho de que no sabemos si estamos ante una elección uninominal o plurinominal, porque el artículo 147 al que todo el mundo hace referencia se refiere al tema de listas. Claro, que no son en este caso no son listas. Entonces, ahí hay otro vacío jurídico que debe ser interpretado y en este momento debería ser interpretado en primera instancia por el Consejo Nacional Electoral, entiendo yo, y ellos tal vez podrían, después de ellos mismos señalar cuál es la ruta, plantear que les absuelvan una consulta, ¿no? Claro, el tema es que el momento político va mucho más rápido de eso, y me parece que ahí una de las ideas y mucha gente le está planteando es, dada esta ausencia de información, porque tenemos 43 candidatos sin posibilidad de hacer campaña, con unas franjas publicitarias excesivamente restrictivas de 30 segundos aproximadamente, donde muchos de ellos ofrecen realizar actividades que el Consejo no puede realizarlas por disposición constitucional y legal. Y esto aunado al hecho que había dicho al inicio, que me parece es lo de fondo, que el Consejo le hace daño a la democracia, independientemente que sea un consejo afín al correísmo, afín a la oposición, independientemente de eso, me parece que la decisión más razonable que podría tomar la población es simplemente anular su voto y buscar luego la posibilidad de eliminar esta institución. Resolver jurídicamente a nivel constitucional que sería la desaparición de este ente, que puede haber vías diferentes, como el de la enmienda, no consulta, la asamblea, en fin, la consulta. Lo que se plantea, ¿no? Ahora, yo quisiera profundizar en lo que usted acaba de señalar, Santiago. Esto no le hace bien a la democracia. ¿Por qué? Ya, hay dos razones fundamentalmente. El Consejo tiene dos atribuciones básicas. La primera, ordenar, orientar y promover la participación ciudadana. La participación ciudadana en una democracia moderna no la controla, no la orienta, no la incentiva el Estado. La participación la hacemos los ciudadanos, los periodistas que se unen y hacen una asociación, un gremio e intervienen de determinada forma en la vida política del país, los artesanos, los deportistas, los estudiantes, los obreros, los profesionales, etcétera. El Estado lo único que tiene que hacer, lo único es un decir, porque es garantizar mi derecho a organizarme como artesano y participar. Nada más, el Estado no tiene por qué controlar. Cuando decimos que el Estado va a controlar la participación, eso independientemente de que seamos correístas o no seamos correístas, porque creo que esa no es la discusión, el Estado está en la capacidad de orientar y permitir la participación de unos y restringir la participación de otros. ¿En función de qué? De los intereses de los gobernantes, de derechas, de izquierdas, verdes, azules o rojos. Entonces, ese es un primer elemento de juicio que da cuenta que el Consejo como institución no es viable. Y el segundo tiene que ver con la designación de autoridades. El fiscal, el contralor, el procurador, los superintendentes, ya no las cortes en el caso nacional. Y ahí la pregunta que deberíamos plantearnos es, ¿en qué países existe un consejo de este tipo que designe estas autoridades? Y la respuesta es tajante: en ninguno. En ningún país, ni siquiera en Venezuela, porque incluso en Venezuela las decisiones de este consejo tienen que pasar luego a la Asamblea Nacional. En los países donde mejor funciona la democracia, donde el control, la fiscalización es de mayor nivel, pensemos en Chile, por ejemplo, en Uruguay o en Costa Rica, esas decisiones son el resultado de la interacción, de la negociación entre el presidente de la República, elegido popularmente por la ciudadanía, y los legisladores o asambleístas también elegidos de forma popular. Claro, ahí hay un equilibrio de poderes. Ese es el equilibrio de poderes que da lugar a la democracia, que da lugar a la designación de un tercer funcionario que resulta de esta negociación, en el mejor de los sentidos de la palabra, entre presidente y legislativo. Entonces, mira que si las dos atribuciones fundamentales que tiene este Consejo y que están en la Constitución son abiertamente contradictorias con el régimen democrático, me parece
que la mejor decisión es dejar de lado esta institución y retomar los cauces naturales de una democracia representativa. Añadiendo a lo que usted acertadamente describe, que es esta participación ciudadana falseada, el hecho de que una vez que se designa a estas autoridades, o se designó a estas autoridades, se convierten en cortesanos de palacio. Y esto es lo que ocurrió precisamente, ¿no? Y claro, en el gobierno anterior nosotros vimos que ellos simplemente cumplían la voluntad que desde el poder, desde el Ejecutivo se dictaba. Y esto es algo sumamente grave, porque además de que se falsea la participación ciudadana, se da paso a una especie de cesarismo donde el gobernante es el que asume varias de estas funciones que una democracia representativa, un equilibrio de poderes, debe estar, como usted acertadamente lo dice, dada en la negociación. La democracia es sobre todo eso, un consenso, negociación de distintas posturas, siempre va a haber distintas posturas sobre eso. Así es, ¿no? y yo creo que eso es importante, porque incluso la gente cercana al expresidente Correa, independientemente del juicio de valor que podamos hacer sobre su gestión, también debería estar interesada en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque si en un momento dado ese consejo pudo estar al servicio del expresidente Correa, mañana puede estar al servicio de una oposición igual o más recalcitrante, igual o más intolerante que la que ejerció el expresidente y su gobierno, y perseguir políticamente a esos defensores. Entonces, por eso decía, hay que hacer una abstracción de las personas. Este consejo es peligrosísimo, esté en manos de quien esté, porque cualquier actor político con poder puede manipular y va a manipular esta institución de cara a beneficiarse personalmente, políticamente y a perseguir a los opositores. Me viene a la memoria, Santiago, la experiencia de Benito Mussolini al absorber a todos los estamentos sociales en la, ya no solamente política del Estado, sino en la acción del Estado, el corporativismo. Porque no existe una suerte de, además de reeditar el corporativismo, donde grupos ciudadanos, supuestamente nuestros representantes, son los que intervienen en la política del Estado. Además de eso, el hecho de que es el Estado el que absorbe esas representaciones, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Entonces, como usted bien señala, la ciudadanía es la que precisamente desde fuera se organiza para demandar los derechos, pero acá lo que se hace es precisamente a todos esos estamentos insertarlos dentro de la burocracia estatal. Y aquí viene otra cosa sumamente grave, Santiago. Yo creo que una de las cosas que se observa en la arquitectura institucional que vivimos todavía es este hecho de burocratizar todo espacio, incluido el de la participación ciudadana, ¿no? Pasa a ser una burocracia más, ¿no? ¿Qué comentario le merece a usted esto? Esa fue el diseño de la Constitución del 2008, o sea, si uno revisa la Constitución es un diseño claramente orientado a concentrar los poderes alrededor del presidente de la República, por un lado, y por otro lado a capturar la participación de la ciudadanía. ¿En qué sentido? Básicamente, si tú estás participando y estás apoyando las acciones del gobierno, pues bueno, serás incentivado de diferentes formas y tendrás una vía libre para participar. Pero si tu organización va en contra de los intereses del gobierno, tendrás trabas, tendrás cortapisas y seguramente llegarás a la persecución política. Y como decía, esto no tiene que ver ni siquiera solamente con el correísmo, tiene que ver con cualquier actor político. Sistema, sí. Asumamos que nos trasladamos con esta institución al año 84, el gobierno del presidente Febres Cordero, y habrá mucha gente que está a favor de ese gobierno y otros en contra. Imaginemos qué habría pasado con el presidente Febres Cordero con una institución de este tipo. Los resultados seguramente al sector más correísta no le habrían gustado, como ahora a la oposición no le gusta lo que pasó con el correísmo respecto a esta institución, al Consejo de Participación. Todo esto de cara también a plantear una crítica, un argumento en contrario de aquellos que dicen: si votas nulo, le estás haciendo el favor al correísmo. Pero miren que tras de eso uno está diciendo, el voto por los 7 vocales tiene que ser solamente por el hecho de que sean anticorreístas. Y eso también me parece que es confundir la institución como tal. Si es que tú no estás de acuerdo con la institución, no tiene que ver con que el candidato esté a favor de Correa o esté en contra. Puede estar un querido amigo ahí, pero
El punto es exactamente, es la institución como tal. como tal. Entonces yo creo que ahí la posibilidad del voto nulo no va, insisto, a eliminar esta institución, pero va a dar el primer paso en términos políticos desde la ciudadanía, que ahora tenemos esa gran oportunidad de cara a inmediatamente buscar la posibilidad de la eliminación. Usted ha utilizado una frase muy oportuna para este tema, ha dicho, esta es una especie de consulta ad hoc. Así ¿no? es. Y yo creo que esa es posiblemente la figura más clara sobre este tema. Es decir, lo que en definitiva está en juego es la opinión de la ciudadanía sobre un experimento que se da en la Constitución del Estado. Y como usted lo acaba de señalar, no existe en otros países, inclusive de la misma vertiente ideológica, porque lo que se ve aquí es de que hubo una concentración absoluta, incluso esta burocratización, esta cooptación de la participación ciudadana, convirtiéndola en una función más. Pero si esto no es una función más, ¿qué puede y qué debe ser? Yo creo que no debe existir abiertamente. No debe existir abiertamente. Si quieres fomentar la participación ciudadana, por ejemplo, no necesitas un consejo de participación. Necesitas un Estado que promueva la educación, por ejemplo. Necesitas un Estado que promueva la lectura, un Estado que promueva el arte, que promueva la cultura, que haga que los ciudadanos, hombres y mujeres exactamente, consideremos que es bueno para el país, para nosotros asociarnos como artesanos, digamos, de cualquier sector y propiciar una movilización en términos de la defensa de nuestros intereses. Eso no lo hace el Estado. El Estado lo que nos da es herramientas para que nosotros individualmente, espontáneamente podamos generar esto. Entonces, yo creo que el problema de origen estuvo en la Constitución porque, por un error político, y me parece un error enorme, el grupo cercano al presidente Correa pensó que siempre iba a estar en el poder. Y pensó las instituciones como que ellos siempre las iban a capturar. Y luego, cuando pasó lo que pasó, cuando llegó un consejo de participación transitorio que me parece ha tenido un papel importante en la reconstitución del Estado, ya no les gustó la institución que ellos mismos diseñaron. Entonces, por eso digo, como vuelvo a repetir y decía al inicio, yo creo que la posibilidad o la decisión de eliminar el consejo no les perjudica al correísmo y no tampoco es que le beneficie al anticorreísmo, les beneficia a todos, nos beneficia como Estado, a la democracia, nos beneficia como democracia, como país, y nos hace llamarnos la atención a todos desde nuestros diferentes sectores que necesitamos un proceso de participación ciudadana de largo alcance, de largo plazo, en el que el Estado se preocupe de darnos cuestiones básicas, garantizarnos el derecho a organizarnos en la forma que querramos, pero al mismo tiempo algo que ha sido siempre una gran deficiencia, el fomento de la cultura, del arte, de la lectura, de la posibilidad de que entre ciudadanos podamos conversar y en función de intereses específicos de cada sector podamos pensar en el país que vamos a construir hacia el futuro. Y aquí usted plantea algo importante, Santiago, que tiene que ver con una visión de futuro que es generalmente lo que nos pasa, nos quedamos en la coyuntura y por eso usted bien dice, la gente está reduciendo el problema a la coyuntura en vez de mirar un poquitito más allá. Porque las democracias más maduras son precisamente las que confieren mayor solidez a los derechos individuales del ciudadano, ¿no? En las democracias más maduras nosotros lo que vemos es a un ciudadano preparado para intervenir en el momento en que sea necesario reclamar sus derechos, no en una institucionalidad que establece una cooptación del ciudadano para hacerlo eso. Y lo que es más grave, no solamente una cooptación, sino una burocratización de esa intervención ciudadana. Pero aquí hay una cosa importante que usted acaba de señalar, dice, fue un error político. ¿Sería un error político o tal vez una bien diseñada estrategia con el objeto precisamente de lograr lo que usted acaba de señalar, el hecho de prolongar el poder durante un tiempo? Recordemos que el presidente Correa dijo pues que 300 años iba a ser más o menos el periodo en el que ellos visualizaban un gobierno de su entorno. Entonces, ¿cree usted que esto fue simple y llanamente un error político o tal vez una estrategia muy bien diseñada con el objeto de realmente cerrar un círculo en torno al tema de la participación social? Porque hay que recordar que esto vino acompañado del decreto, por ejemplo, que puso a todas las organizaciones sociales prácticamente fuera de la ley.
Sí, o sea, yo creo que cuando los constituyentes del 2008 hicieron la Constitución, asumieron que el presidente Correa o sus cercanos iban a estar por mucho tiempo en el poder. Y esta Constitución tiene un nombre y apellido que es el correísmo. Nunca pensaron, como nunca pensamos la mayor parte de la población, que en el 2017 el señor Moreno, el actual presidente, iba a hacer lo que hizo, ¿no? Marcar una distancia importante. Pensaron que el proceso iba a continuar con Moreno, que iba a ser una transición desde dentro de la Revolución Ciudadana y luego volvería a Correa por muchísimo tiempo más. Cuando la correlación de fuerzas políticas cambia, es el hecho que no estuvo en el cálculo político del inicio. Pero nuevamente, si lo observamos a esto, sacando a los actores políticos, a la Constitución como tal y a esta institución en particular, me parece que más daño hace que se mantenga dentro del ordenamiento jurídico que generar una forma de modificación. Bueno, y para finalizar aquí vamos a ver una cosa muy importante. Miren, el voto nulo, como nunca, adquiere una simbología en la participación política en la coyuntura electoral actual, una simbología inesperada. Es un voto protesta clarísimo. Muchas veces el voto nulo siempre ha estado en torno al 10% más o menos del padrón electoral. Sí, más o menos. Pero me parece que eso era un poco el establecer una corriente de opinión que hasta cierto punto significaba el hartazgo o la no participación frente al tipo de política que hemos vivido. Pero la dimensión del voto nulo actual, que está postulando usted frente a la elección del CPC, es una cosa muy importante porque es un clarísimo mensaje a un tipo de institucionalidad. Así es. Y eso es lo importante de esta propuesta, que lo que está diciendo es una crítica que podría, si es que tiene el respaldo ciudadano, ser muy eficaz y muy determinante para el futuro del Ecuador. Y además ser inédita, porque yo creo que la posibilidad de que los ciudadanos que no estemos en la línea de que el Consejo exista, insisto, y en esto pueden unirse correístas y anticorreístas, todos los ciudadanos, que mayoritariamente nos expresemos por ese voto nulo, es inédito en el país porque, como habíamos conversado, esto es una forma de consulta popular, de que le digamos al presidente Moreno, que le digamos a la Asamblea, urge eliminar esa institución. Hemos dado el primer paso con este voto nulo. El segundo paso nos corresponderá también a los ciudadanos, pero fundamentalmente a los actores políticos. Yo creo que en el fondo, tanto el presidente Moreno como la Asamblea está esperando el apoyo, el espaldarazo ciudadano con el voto nulo para dar el paso siguiente, que es la reforma. Si tenemos esa posibilidad en nuestras manos, en una simple cruz en estas 3 papeletas, yo creo que es la gran oportunidad del país de dar un paso más a volver a la democratización del Estado. No será el único, no será lo último. Esto no genera, insisto, efectos jurídicos, genera efectos políticos que son fundamentales y que ojalá la ciudadanía tomemos conciencia de esto y actuemos en ese sentido. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias a Santiago y vamos a ver qué pasa con esta bien definida por nuestro invitado como consulta ad hoc. La ciudadanía tiene la palabra. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.